Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué características de la dieta o qué factores debemos tener en cuenta cuando estamos en hemodiálisis. Las personas que tienen insuficiencia renal van pasando por diferentes grados, es decir, poco a poco el riñón se va deteriorando hasta dejar de cumplir su función. ¿Cuál es una de las principales funciones del riñón? La limpieza de la sangre, eliminar las sustancias de desecho y recuperar o reciclar aquellas que nos pueden ser útiles manteniendo el equilibrio en nuestro organismo. Es un mecanismo que tiene lugar, ese filtrado, esa depuración de la sangre varias veces al día, con lo cual nos aseguramos de que nuestra sangre, con unos riñones que funcionan perfectamente, está en perfectamente equilibrio, limpia de cualquier sustancia de desecho. ¿Qué ocurre cuando el riñón se va deteriorando? Que esas sustancias de desecho no se eliminan con tanta facilidad, tampoco se reciclan con tanta eficacia cualquier sustancia que nos pueda resultar útil y por lo tanto pueden aparecer sobre todo desequilibrios en minerales, en algunas vitaminas, aumentar por ejemplo la cantidad de glucosa en sangre, es decir, puede haber algunas alteraciones detectables también en una analítica, así como la tasa de filtrado glomerular que nos da hacer referencia a la tasa de filtración que tiene ese riñón a lo largo del día, si está siendo eficaz o no. Cuando los riñones dejan de funcionar con eficacia, tenemos una acumulación importante de sustancias de desecho en nuestro organismo, por lo tanto necesitamos someternos a hemodiálisis, que lo que hace es filtrar la sangre para equilibrar o eliminar esas sustancias de desecho, con la diferencia de que es un aparato externo que no es capaz de detectar las necesidades de mi organismo y por lo tanto no recicla o no reutiliza aquellas sustancias que pueden resultar útiles, sino que a veces puede eliminar más de lo que realmente sería necesario, pero es algo imprescindible para mantenernos con vida. Por lo tanto, tenemos que poner en la balanza el riesgo-beneficio, que en este caso gana, por supuesto, el beneficio. Pero eso nos obliga a tener en cuenta todos aquellos posibles nutrientes que se están escapando o se están colando también en esa hemodiálisis y que no vuelven al torrente sanguíneo, como lo harían, por ejemplo, en el caso de que ese filtrado lo hicieran realmente los riñones. Los riñones es como si tuviesen unos detectores de decir, a ver, ¿cuáles son los niveles en sangre de calcio? Pues vale, tengo que renovar o tengo que reciclar este calcio. Son muy altos, elimino. De sodio, reciclo, elimino. Es decir, hay varios nutrientes que dependen en parte que su equilibrio se mantenga con ese funcionamiento de los riñones. Por lo tanto, una hemodiálisis supone una adaptación y una vigilancia bastante estrecha de la dieta. En primer lugar, tenemos que vigilar el contenido en proteínas en la dieta, que se debe aumentar. En estos casos, los requerimientos pueden ser variables también en función de cada persona, pero tendrían que ser superiores a 1,2 gramos por kilogramo de peso en todos los casos, llegando incluso a 2 gramos por kilogramo de peso de consumo de proteínas diario. Esto a muchas personas les puede costar, ¿no? Porque 200 gramos de carne, por ejemplo, que es un filete con un buen tamaño, no son 200 gramos de proteína, sino que serían alrededor de 40 gramos de proteína. Evidentemente la cantidad es dependiente del peso
y tenemos que valorar los requerimientos de cada persona. Pero sí es importante saber que debemos aumentar el consumo de proteínas en la dieta, porque a través del proceso de filtrado de la hemodiálisis se producen pérdidas de proteínas, y si no somos capaces de suministrar suficiente cantidad, tenemos riesgo de pérdida de peso involuntaria y sobre todo de pérdida de masa muscular. Si esa pérdida de masa muscular la asociamos también a la edad o al envejecimiento, que son momentos en los cuales podríamos tener una mayor o un mayor fallo renal, y en este caso tener que someternos a hemodiálisis, pues evidentemente si no mejoramos esa masa muscular también empeoramos la calidad de vida. Y aquí es importante un recordatorio: por muchas proteínas que nosotros comamos, si no existe cierto estímulo, es decir, actividad física, movimiento de los músculos, esas proteínas no van a depositarse en la masa muscular, no nos van a ayudar a evitar esa posible sarcopenia asociada a la hemodiálisis. Así que sería un conjunto: más proteínas y actividad física diaria que promueva el mantenimiento de esa masa muscular. Otro de los factores clave a controlar en la hemodiálisis es la cantidad de líquido de la dieta. Cuando los riñones no funcionan bien, la producción de orina disminuye y por lo tanto tenemos que equilibrarla también con la ingesta de líquido. La cantidad de líquido que podemos consumir se calcula de la siguiente manera. Tenemos que calcular o medir la cantidad de orina que se produce en 24 horas. La vamos acumulando en un recipiente y calculamos el total. A ese total de orina le sumamos 500 mililitros, medio litro. Y en ese caso ya tenemos la cantidad total diaria que podemos consumir. Y digo que podemos porque no debemos superarla, ya que eso supone un trabajo extra para los riñones que no están funcionando adecuadamente y podría alterar el resultado también de la hemodiálisis. Por lo tanto, ¿cómo lo controlamos? Con una botella que tenga la capacidad, si yo puedo beber 1,5 litros, botella de 1,5 litros que utilizo para todo lo que yo vaya a ingerir. Tener en cuenta que muchos alimentos también contienen líquido, es decir, si yo voy a consumir una sopa dentro de mi menú, esa sopa, el caldo, contabilizaría también como parte de ese líquido a ingerir. No así el consumo de alimentos ricos en agua, como por ejemplo las frutas, ya que eso iría contabilizado también en la producción de orina que ya habíamos calculado. Pero claro, si yo me tomo una sopa, una infusión y no la contabilizo como líquido, estoy distorsionando completamente mi ingesta. ¿Y qué ocurre? Que puede producirse retención de líquidos. Además, la hemodiálisis nos obliga a controlar también algunos minerales importantes en la dieta, como el sodio y el potasio, que también irían relacionados con el aumento de la sed. El sodio, por ejemplo, si como muchos alimentos salados, algo que me va a alterar también el consumo de líquido. El potasio, ya que si no mantengo un equilibrio en el líquido, el potasio puede aumentar. Si existe exceso de potasio, puede provocar arritmias y problemas también cardiovasculares. Es decir, el límite de maniobra que tenemos con estos minerales, que normalmente es relativamente amplio, se acorta y tenemos que mantener también de manera más estricta el control en las cantidades que consumimos a diario. Por ejemplo, en personas en hemodiálisis podría estar desaconsejado el consumo de algunos alimentos muy ricos en potasio, como por ejemplo el aguacate o el plátano, y estar desaconsejado también el consumo de sal en exceso, y en este caso
Otras veces decimos, no, con quitar los ultraprocesados y aumentar frutas y verduras, ¿vale? En este caso no, deberíamos también controlar la cantidad de sal que utilizamos para cocinar, que no debería superar los 3 gramos. Si nosotros tenemos un consumo de ultraprocesados o de alimentos a los cuales se les haya añadido industrialmente sal, ¿qué ocurre? Que esos 3 gramos, si no los modificamos, nos hacen aumentar el sodio y nos provocan, entre el sodio y el potasio, también posible retención de líquidos, que evidentemente también empeora la calidad de vida. Otros 2 minerales que también suelen actuar en pareja, relacionados con el metabolismo óseo, con la mejora de los huesos, serían el calcio y el fósforo. Normalmente las personas que están en hemodiálisis deben reducir la cantidad de fósforo de la dieta, ya que aumenta con esa hemodiálisis lo que se retiene en nuestro cuerpo, y un exceso de fósforo se asocia a mayor fragilidad de los huesos y por lo tanto debemos controlar ese aporte de fósforo a través de la dieta. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los alimentos que nos proporcionan fósforo también nos proporcionan calcio, principalmente los lácteos. Si yo quiero reducir el contenido en fósforo de la dieta, reduzco los lácteos y listo. Pero es que también reduzco al mismo tiempo el calcio. Por lo tanto, habría que buscar otras fuentes dietéticas de calcio o utilizar un suplemento para mantener una buena reposición del hueso. Y relacionado con este metabolismo óseo, para favorecer que se mantenga la estructura ósea, la fortaleza de los huesos, también se suele recomendar vigilar los niveles de vitamina D, que podemos aumentarlos bien con exposición solar o bien a través del consumo de algún suplemento, que en ese caso deberíamos vigilar qué otros nutrientes o qué otros minerales conlleva ese suplemento para evitar posibles alteraciones. Lo digo porque a veces puede ir con vitamina K2, con magnesio, con otros complementos que también habría que vigilar. Así que en este caso igual encontramos mayores beneficios con una vitamina D, suplemento de vitamina D en exclusiva, en lugar de con otros complementos habituales de esa vitamina D, que en este caso pueden entorpecer ese control de todos los nutrientes que se pueden ver alterados también en la hemodiálisis. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.